muy corto, 3 horas para Oye, en hacer este canal, una ¿qué es esto? sustancia es demasiado, muy corto. Oye, ¿cómo Vamos que a tres tratar de ver horas? los conceptos básicos respecto a lo que son adicciones, vamos a hablar de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, qué es una droga, qué es una sustancia psicoactiva, cómo se desarrolla una adicción química, para por lo menos tratar de llegar hasta alcohol, ¿ya? Y el día de mañana terminar tabaco y marihuana. Sí, entonces, comenzamos chicos siempre con una frase de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Estaba a punto de salir de la habitación cuando su mirada cayó en una botellita que estaba al lado del espejo del tocador. Esta vez no había letrerito con la palabra beben, pero de todos modos Alicia lo destapó y se lo llevó a los labios. Estoy segura de que si como bebo algo, ocurrirá algo interesante ese día. ¿No? Esto es un extracto de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll 1864. ¿Por qué les traemos a colación esto, chicos? ¿No? Porque siempre el hombre busca sensaciones, ¿no es cierto? Dentro de nuestra escala, en nuestra misma escala evolutiva, en nuestro mismo cerebro, buscamos placer y tenemos un sistema de recompensa cerebral que cada vez que probablemente me compro algo que me guste, como algo que me gusta, experimento placer, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de un primer ejemplo, porque con un ejemplo vamos a tratar de entender las cosas, ¿sí? Entonces, es un hombre de 63 años que probablemente acude a consulta por psiquiatría porque tiene problemas con las bebidas alcohólicas, ¿correcto? Va para dejar de beber. Dense cuenta, ¿no? Hace poco lo han arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y explica que su matrimonio está a punto de naufragar. Refiere una larga historia de consumo de alcohol que inició en la adolescencia. Un punto importante, inicio en la adolescencia. Más o menos empieza a beber a los 30 y tantos años a raíz de su primer divorcio. Dense cuenta que hay factores estresantes, probablemente que incrementan el consumo. Por supuesto que no es una estrategia adecuada de afrontamiento que cada vez que una persona se divorcie empiece a consumir compulsivamente alcohol, ¿no es cierto? Los problemas no se van a solucionar con el alcohol, sino se van a agravar mucho más. ¿Sí? Sin embargo, cuando su hijo murió en un accidente de tráfico, después de esto, miren, a raíz de su luego dejó de beber más o menos cuando se casó por segunda vez y se mantuvo sobrio, es decir, abstemio durante 5 años. Pero luego tiene otro evento estresante, el fallecimiento de uno de sus hijos en un accidente de tránsito, donde vuelve a comenzar a beber. Pero ahora bebía unas 12 cervezas al día y suele irse a dormir con unos cuantos shots de tequila, tiene problemas de memoria frecuentes. Y el médico le ha dicho que tiene dañado el hígado. Entonces, ahí no estamos verificando algo más. A pesar de que hay un daño probablemente médico evidenciable, el paciente sigue consumiendo, ¿no es cierto? Uno. Luego admite que ya lo han detenido 3 veces más por conducir bebido. O es otra conducta dentro del consumo de sustancias, es decir, asumir conductas de riesgo a pesar de estar bajo efectos del alcohol. Y miren, lo que sí le preocupa es que esta última detención derive en una sentencia de cárcel. Sin embargo, explica que trabaja cuando le sale algo haciendo fotografías y otras cosas. Sin embargo, pasa apuros económicos, sus hijos ya no le hablan y la esposa lo echó hace poco de casa por llegar bebido. Dice que aunque sabe que el alcohol le ha traído muchos problemas y no puede permitirse seguir bebiendo así, piensa que no puede dejarlo por sí solo. Y acá hay otra de las características específicamente para el alcohol. Explica que cuando trata de dejar de beber, le entran temblores y le duele el estómago. Probablemente estos síntomas son síntomas de abstinencia, ¿no es cierto? Abstinencia al alcohol. Y si nosotros nos ponemos a ver en el caso clínico, el paciente, ¿qué sustancia consume? Alcohol, ¿no es cierto? Esa es la sustancia psicoactiva. Dense cuenta, ¿está consumiendo en situaciones donde pone en riesgo su vida? Y es la cuarta vez, ¿no es cierto?, que consume manejando. ¿Sí? Ahora, ¿sigue consumiendo a pesar de padecer alguna patología médica? Por supuesto. ¿Tiene un problema hepático? Y sigue consumiendo. ¿Ha intentado dejar de consumir? Sí, ha intentado dejar de consumir. ¿Cuánto tiempo se ha mantenido sin consumir? 5 años. Pero posteriormente hay otro evento estresante en su vida donde el paciente como estrategia de afrontamiento utiliza el consumo. Ahora, a ver, dense cuenta chicos, ¿por qué empieza a consumir de manera progresiva y probablemente primero tomaba 2 cervezas, 3 cervezas, hasta que al final llega a tomar 12 cervezas por día?
Entonces, ¿hubo la necesidad de incrementar el consumo para experimentar los mismos efectos? Por supuesto. Entonces, acá hablamos de dos cosas, chicos. El fenómeno de neuroadaptación. La neuroadaptación tiene que ver mucho con la tolerancia, es decir, consumir mayores cantidades de la sustancia para experimentar los mismos efectos que al inicio me provocaba la sustancia, ¿no? Tolerancia. Y cuando dejo de consumir hay un síndrome específico con síntomas físicos y psicológicos que en conjunto se denominan abstinencia. ¿Ya? Eso es neuroadaptación. Y ahora, lo más importante, chicos, que hemos hablado dentro de los trastornos mentales, incluye los trastornos adictivos. ¿Está generando alteración en el funcionamiento o no del paciente? ¿Tiene problemas laborales? Sí, no puede trabajar bien. ¿Tiene problemas interpersonales? ¿Se va a separar de la esposa? También. ¿Va a ir a la cárcel probablemente? Sí. Entonces, ¿está alterando su funcionamiento? Sí. Es un problema que probablemente inicialmente el paciente esté desarrollando, ha hecho una dependencia. Dentro de la dependencia hay pérdida de control sobre el consumo a pesar de consecuencias adversas, el segundo criterio, y lo tercero, neuroadaptación. Hay síntomas de tolerancia y síntomas de abstinencia, ¿no es cierto? Para que nos demos cuenta. Con todas las sustancias pasa lo mismo, chicos, solamente que cada sustancia tiene un target o una diana neurobiológica para poder actuar. O sea, recuerden, chicos, que las drogas, esto es lo que también quiero que tengan bien en cuenta. Las drogas, en general los medicamentos que también nosotros usamos en nuestra práctica clínica, no crean nuevas funciones. Recuerden eso. Modifican funciones que nosotros ya en nuestra fisiología tenemos. Recuerden por favor eso. Entonces, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Una droga, chicos, es cualquier sustancia de naturaleza orgánica o inorgánica que va a modificar una o varias funciones dentro de nuestro organismo. Y una droga de abuso es aquella droga, una sustancia, probablemente más que todo orgánica, que tiene potencial de generar tolerancia, abstinencia y es también susceptible de ser autoadministrada y generar un síndrome es decir, generar adicción. Entonces, y recuerden, una droga de abuso, según la OMS en 1969, es una droga de uso no médico, con efectos psicoactivos, o sea, capaz de producir cambios en qué? A nivel de las funciones psíquicas, percepción, estado de ánimo, conciencia y comportamiento, y es susceptible de ser autoadministrada. Recuerden eso. ¿Y qué es una sustancia psicoactiva? Es cualquier sustancia, y acá hablamos ya de condicionamiento operante, ¿sí? Sustancia con impacto en el funcionamiento cerebral que posee acción reforzadora positiva. ¿A qué nos referimos con acción reforzadora positiva? Que cada vez que yo la consumo, experimento efectos placenteros. Si yo esnifo una línea de cocaína, voy a experimentar el subidón por la coca. Si yo fumo un cigarrillo, voy a experimentar la liberación de dopamina del área tegmental ventral a mi núcleo accumbens y voy a experimentar placer, ¿correcto? Pero que al final esta sustancia psicoactiva puede generar dependencia y ocasionar deterioro psicoorgánico y social. Y vamos a ver cuál es el camino, chicos, de cómo se desarrolla un síndrome de dependencia. A cualquiera de las sustancias se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, acá hablamos de lo que es condicionamiento operante y hablamos de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Entendemos condicionamiento operante, chicos, porque aparece una situación o el consumo de una determinada sustancia y después de que me ha generado placer voy a querer más. Eso es reforzamiento positivo, ¿ya? Eso es reforzamiento positivo. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a consumir más, empiezo a consumir más, empiezo a consumir más? Voy a empezar a desarrollar tolerancia, ¿no es cierto? Voy a necesitar mayores cantidades de la droga para experimentar los mismos efectos. Y en el camino de transformarse eso en una dependencia voy a desarrollar abstinencia. Y finalmente, este refuerzo ya no va a ser positivo. Simplemente cuando ya he llegado a un estadio donde me he vuelto dependiente a la sustancia y esto, he hecho tolerancia y he hecho abstinencia, ya no voy a consumir por experimentar placer, voy a consumir simplemente por evitar el displacer que me genera el no consumir. Es decir, se vuelve un hábito. Por eso hablamos de condicionamiento operante, ¿correcto? Refuerzo positivo y refuerzo negativo. Por eso se van a dar cuenta cuando veamos, chicos, el ciclo adictivo,
En un inicio tenemos intoxicación, el paciente se intoxica, tiene el atracón por la droga, correcto, intoxicación, atracón. Después de la intoxicación, atracón, de manera impulsiva, probablemente va a experimentar un estado de abstinencia o de afecto negativo donde va a querer buscar más refuerzo positivo. Al querer buscar más refuerzo positivo va a ser anticipación, preocupación por consumir y nuevamente se va a intoxicar. Entonces, ese ciclo adictivo va a pasar de ser impulsivo, es decir, el consumo netamente al inicio es impulsivo, es decir, sin prever las consecuencias. Poco a poco, mientras el paciente va consumiendo, se va a transformar en un patrón compulsivo. ¿Y eso neurobiológicamente en qué se traduce? Lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Se va a pasar de una respuesta centrada en el cuerpo estriado ventral, netamente asociada con impulsividad, a una respuesta de hábitos o de compulsiones asociado al cuerpo estriado dorsal, donde se pasa de un reforzamiento positivo a un reforzamiento negativo. Y durante todo este proceso de pasar del circuito de la impulsividad al circuito de la compulsividad, se desarrolla la neuroadaptación, la tolerancia y la abstinencia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo como médicos? Sacar al paciente de ese circuito, evitar que el paciente pase de un circuito de impulsividad a un circuito de compulsividad, porque en algún momento, durante la historia natural de la enfermedad adictiva, chicos, la recaída, recuerden, eso también es pregunta de examen, recuerden, la recaída dentro de un trastorno o un síndrome de dependencia a sustancias es algo o es parte de la historia natural de una enfermedad adictiva. Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Y hemos hablado de lo que es tolerancia, necesito mayores cantidades de sustancia para experimentar los mismos efectos, ¿correcto? Y la abstinencia, ¿qué sucede cuando yo ya he hecho tolerancia y disminuyo un poco el consumo o dejo de consumir de manera abrupta? Voy a tener un síndrome con síntomas físicos, psicológicos, que me generen buscar, digamos, la droga, ¿correcto? Ahora, algo acá también es muy importante. Hay dos síndromes de abstinencia a tener en cuenta en medicina de la adicción que conllevan riesgo de vida para el paciente. Es el síndrome de abstinencia al alcohol y la abstinencia a opioides. Lamentablemente en nuestro país no vemos abstinencia a opioides porque no se consume crack, ¿no es cierto? No se consume crack ni tampoco se consume heroína. En cambio en Estados Unidos y en Europa sí se consume heroína y hay pacientes que fallecen por una abstinencia a opioides, ¿correcto? Y la dependencia, donde ya va a haber un estado, chicos, donde probablemente hay una neuroadaptación y el paciente y ese cerebro se ha adaptado a vivir con esa sustancia, ¿correcto? Y genera cambios neurobiológicos centrados en el córtex prefrontal, ¿ya? Listo, entonces, si bien es cierto, esto también es muy importante, ¿por qué? Porque siempre se les trae esto, ¿no? Es decir, la parte histórica, la perspectiva histórica de las adicciones, es decir, ha habido cambios de los modelos, cómo se conceptualizaba la enfermedad adictiva. En los años 1800 se hablaba de que el consumo de alcohol se constituye una debilidad moral, es decir, los débiles morales solamente consumían alcohol, concepto que estaba muy arraigado con la religión, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver, ¿sí? El modelo moral. Luego pasamos al modelo farmacológico porque ya se conoce con el alcohol cuál es su diana farmacológica, su diana neurobiológica, y respondió el consumo de alcohol a la legislación, regulación, comercialización y prohibición del modelo farmacológico. Tenemos a nuestro amigo Sigmund Freud, que en cierta manera habla de que los pacientes que tienen problemas por consumo de sustancias tienen una neurosis del carácter, tienen alteraciones de personalidad. ¿Correcto? Por supuesto, son factores de vulnerabilidad, especialmente para personalidades donde la impulsividad es muy marcada, donde se busca probablemente una dependencia a la recompensa rápida, y donde se actúa de manera impulsiva sin prever probablemente las consecuencias de mis conductas ni de tampoco mi lenguaje, ¿sí? Modelo sintomático. Y acá tenemos a Morton Jelinek, que ya habla de que el alcohol genera una enfermedad, que no solamente altera la parte cerebral, sino también tiene efectos a nivel de toda la economía del organismo, ¿sí? Es el modelo biológico o de enfermedad. Y en 1970 ya se habla de un modelo de aprendizaje psicológico, lo que les he comentado, el condicionamiento operante y el condicionamiento pavloviano o el condicionamiento clásico, ¿correcto?
Y en 1970, desde el punto de vista del modelo social, se habla de que la sociología, esta ciencia, habla de que el consumo de sustancias es una respuesta normal frente a circunstancias anormales. La normalización de estas circunstancias probablemente va a solucionar el problema, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Y finalmente, en los años 70, tenemos la emergencia de las drogas psicodélicas, la dietilamida del ácido lisérgico, tenemos también el inicio del consumo de la psilocibina, el inicio del consumo de la mescalina, ¿correcto? Y los picos de consumo de cannabis, ¿sí? Eso hizo que justamente se conozca más respecto a y se ponga más interés respecto al consumo de sustancias. Recuerden, chicos, que el narcotráfico, junto con la trata de personas, viene a ser uno de los negocios más rentables en todo el mundo, ¿correcto? Las drogas mueven millones de dólares anualmente, ¿correcto? Yo veía ayer una noticia bien, o ayer o anteayer, bien graciosa, ¿no? Creo que movían 25.000 soles microcomercializadores de droga en Lima. Caen, creo, Pedro Picapiedra, creo que si alguien, seguro alguno de ustedes ha visto esa noticia. La microcomercialización de drogas, chicos, en nuestra ciudad está presente, en Lima mucho más, y el consumo, incluso en profesionales de la salud que van a ser próximos médicos, está presente. Y el problema es que trae a consecuencias devastadoras con el tiempo. ¿Correcto? Y acá aparece Edward Gross y habla justamente, ya se conoce, chicos, aspectos desde el modelo biológico, psicológico, social, ya se conoce aspectos biológicos, factores de vulnerabilidad, tanto biológica, psicológica y sociales, para constituir los síndromes de dependencia a sustancias psicoactivas. Actualmente tenemos 11 sustancias psicoactivas, es decir, químicas, sobre las cuales podemos hablar de intoxicación, podemos hablar de abstinencia, podemos hablar de síndrome de dependencia y consumo perjudicial. El circuito, chicos, donde actúan esas drogas es el mismo para todas las drogas. Por eso la primera parte de la clase habla de generalidades y los circuitos de la adicción, para que entiendan por qué un paciente se vuelve adicto a determinada sustancia. ¿Sí? Modelo biopsicosocial. Entonces, acá hablamos de los cambios en el paradigma de las ideas. Dense cuenta, chicos, ¿no? Desde un modelo moral, se pensaba que antes el paciente adicto era un paciente que había perdido la moral. Pasamos a el concepto de que las adicciones, addiction is a brain disease and it matters. La adicción es una enfermedad cerebral y esto significa que Alan E. Leshner en 1996 publica este artículo que revoluciona la medicina de la adicción, ¿correcto? Indicando, si bien es cierto, hay cierto reduccionismo en su visión, ¿no? Porque no se trata solamente de una enfermedad cerebral, de que hay sustrato neurobiológico para la adicción, sí la hay, pero también depende mucho del contexto psicológico y del contexto social y cultural, ¿correcto? Entonces, y esto es también lo que quiero que tengan en cuenta. La enfermedad adictiva, chicos, es una enfermedad cerebral crónica recurrente. Y les vuelvo a repetir, donde dentro de la historia natural de la enfermedad está la recaída. Recuerden, por favor, eso, está la recaída. Incluso hay pacientes que están muchos años sin consumir y aparece un evento estresante asociado probablemente a un contexto que recuerde el consumo y el paciente recae. Y no por el hecho de que ha recaído, se ha perdido todo lo que se ha avanzado previamente. ¿Correcto? Por eso muchas veces en medicina la adicción es un poquito frustrante para el psiquiatra trabajar con este tipo de pacientes. ¿Correcto? Entonces, es el modelo de enfermedad cerebral dado por Leshner, ¿sí? Pero hay una vulnerabilidad biológica más determinantes psicosocioculturales. ¿De qué va a depender mucho? De mi predisposición biológica y determinantes probablemente de mi personalidad, de mi temperamento, más mi carácter, y también de la cultura. ¿Correcto? Muy bien. Y acá tenemos la American Society of Addiction Medicine, ¿ya? La ASAM, que define a la adicción a drogas con la siguiente definición. Es un trastorno crónico recurrente caracterizado ¿por qué? Por el craving, ¿no? Es decir, el deseo compulsivo de consumir una determinada sustancia, ¿correcto?
Este deseo compulsivo de consumir va a traer consecuencias adversas y además va a haber, uno, pérdida de control sobre el consumo; dos, el desarrollo de un estado emocional y físico negativo durante la abstinencia. Eso es lo que define la SAM. Y al final dice la SAM, la American Society of Addiction Medicine, que hay pues un sustrato neurobiológico. Afecta el circuito cerebral de recompensa y motivación, y va a haber un ciclo de 3 estadios, lo que les explicaba: intoxicación, atracón, afecto negativo, abstinencia, y preocupación, anticipación por el consumo. Y cada uno de estos estadios conlleva un correlato neurofisiológico donde se afecta. El atracón, intoxicación, tiene que ver con la recompensa. El paciente se intoxica por cocaína, va a generar bastante liberación de dopamina del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Terminó de intoxicarse por la cocaína, disminuye la concentración de cocaína, deja de bloquear la cocaína el transportador de dopamina, ya no hay dopamina, va a empezar a experimentar afecto negativo, es lo que se conoce como el crash down post-coca, ¿correcto? Y va a experimentar síntomas de abstinencia. Y esto tiene que ver mucho con el circuito de la amígdala extendida. Y finalmente va a tener preocupación, anticipación, y esto tiene que ver con algo muy importante que les estaba explicando al inicio: el paso de un circuito de impulsividad con el inicio del consumo, probablemente con un consumo casual, luego un consumo recreacional, finalmente un consumo perjudicial, dependencia temprana y dependencia tardía con una adicción. Desde un circuito de impulsividad hacia un circuito de compulsividad. ¿Correcto? Entonces, recuerden esto, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que para todas las sustancias se cumple ese circuito de 3 estadios: intoxicación, atracón, pasamos a afecto negativo, abstinencia, y anticipación, preocupación. Para todas las sustancias se cumple lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los estadios del ciclo adictivo. Miren, dense cuenta. Tenemos la intoxicación, atracón por la droga. Ya, correcto. Después de que me he intoxicado, he tenido el atracón por la droga, ¿no es cierto?, voy a experimentar abstinencia y afecto negativo, ¿correcto? Después de la abstinencia o afecto negativo, vamos a experimentar preocupación, anticipación, y como tengo preocupación, anticipación, voy a volver a consumir y el ciclo adictivo se cierra. Muchas veces de este tipo de ciclo adictivo es bien difícil salir. Dense cuenta, chicos, que acá hay alteraciones por este afecto negativo, déficit de recompensa y afrontamiento del estrés. Y miren, dense cuenta que a nivel de preocupación, anticipación, hay alteración a nivel de las funciones ejecutivas y se genera la neuroadaptación, donde al final van a ver, y se los voy a explicar, cómo desde un circuito de impulsividad centrado en el cuerpo estriado ventral, se pasa a un circuito de compulsividad centrado en el cuerpo estriado dorsal, donde al final se consume, no porque experimente placer, sino porque simplemente no quiero experimentar el displacer que me genere no consumir. Se vuelve un hábito, ¿correcto? Por eso el condicionamiento operante de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo explica mucho. Por eso justamente las técnicas conductuales en este tipo de pacientes son muy útiles al momento de tratar pacientes con adicciones. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, chicos, al tener un sustrato neurobiológico tan importante que viene a ser el circuito de recompensa, lo han visto ya ustedes con la doctora Yasa en esquizofrenia, aunque no han hecho la clase de esquizofrenia, ¿no? La tenemos que recuperar antes de que sea el examen conmigo un domingo o un sábado en la noche, de manera virtual, porque si no se van a perjudicar para el examen. ¿Ya? Entonces, hay un circuito, este circuito de recompensa es un circuito mesolímbico, es decir, va desde la parte central del cerebro hacia la parte límbica, y va desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Y cada vez que yo experimento placer, esas neuronas liberan dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, y subjetivamente yo experimento el placer, ¿correcto? Por eso hablamos de que este es el modelo más exitoso de enfermedad psiquiátrica. A esta ratita, chicos, que está en este cubículo, yo le puedo empezar a inyectar cocaína y puedo hacer que libere dopamina, y la rata, cuando dejo de inyectarle
cocaína va a empezar a experimentar síntomas de abstinencia, se va a empezar a poner más retraída, y cuando yo le vuelvo a inyectar va a sentirse mejor, ¿correcto? Entonces, ese circuito de recompensa es el circuito que va desde el área tegmental ventral en el mesencéfalo hacia la parte límbica, el núcleo accumbens, donde se libera dopamina. Entonces, la compulsividad y la impulsividad son muy importantes, chicos, acá para recordar, ¿ya? La impulsividad es una tendencia a actuar de una manera precipitada, es decir, actuar o decir cosas sin prever las consecuencias de lo mismo. Este circuito está centrado en el córtex prefrontal ventromedial, que regula esa respuesta sobre el cuerpo estriado ventral. Es decir, el control va desde la corteza del córtex prefrontal ventromedial hacia el cuerpo estriado ventral. Cada vez que yo, por ejemplo, en este momento, a su compañero no puedo agarrar el micro y darle en la cabeza, ¿no es cierto? Ya, yo sé que mi córtex funciona y me dice que eso no es adecuado, que si lo hago me va a denunciar. ¿Correcto? En cambio, el adicto pierde ese control, predomina la impulsividad, ¿correcto? Y eso es impulsividad, es decir, y además tiene que ver mucho con elegir una recompensa pequeña pero inmediata a preferir una recompensa más grande pero a más largo plazo. Y eso es lo que nosotros a veces conocemos dependencia de la recompensa, ¿ya? Y la compulsividad, chicos, es la perseverancia de respuestas ante consecuencias adversas, es lo que yo les decía, ¿no? En un inicio el consumo es impulsivo para finalmente terminar en un consumo compulsivo donde prácticamente se vuelve un hábito consumir, ¿correcto? Eso es algo muy importante y ahorita les voy a presentar un cuadrito bien interesante. Acá tenemos el circuito de impulsividad recompensa, donde el córtex prefrontal ventromedial y el cingulado anterior regulan la respuesta de este cuerpo estriado ventral, ¿correcto? En cambio, cuando uno empieza a consumir, se pierde esa regulación del córtex prefrontal ventromedial y el cingulado anterior sobre este cuerpo estriado ventral y predominan las reacciones impulsivas, ¿correcto? Y tenemos el circuito de compulsividad e inhibición de la respuesta motora, que tiene que ver con el córtex orbitrofrontal y el cuerpo estriado dorsal. Entonces, este es el circuito del hábito o de habituación, y evita o inhibe la respuesta, pero al final, ¿qué es lo que pasa? El paciente ha perdido el control del córtex prefrontal ventromedial y el cingulado anterior sobre el cuerpo estriado ventral y toma la posta la parte del cuerpo estriado dorsal, donde el consumo se vuelve netamente compulsivo, es decir, se vuelve un hábito, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta en un gráfico bien interesante. Este es el gráfico. Miren, dense cuenta, chicos. Desde un circuito de impulsividad centrado en córtex cingulado anterior, corteza prefrontal ventromedial, que regula el estriado ventral, se va empezando a consumir, se va perdiendo este control de acá hacia el estriado ventral. Entonces, durante todas estas flechitas se va produciendo el fenómeno de neuroadaptación, donde se va desarrollando tolerancia, donde se va desarrollando abstinencia, hasta que al final el paciente migra hacia un sistema de respuesta centrado en el cuerpo estriado dorsal, donde se consume netamente por hábito. Ya no se consume por experimentar el subidón que me daba al inicio la droga. Y acá tenemos las adicciones a drogas, el juego patológico, incluso algunos autores consideran la adicción a comida o igual el trastorno por atracón que vamos a ver en la siguiente clase como un comportamiento adictivo. Tenemos la adicción al internet, el juego patológico, las compras compulsivas o oniomanía, ¿correcto? Entonces, cada nuevo consumo va a hacer que se libere dopamina, y empiece a migrar la respuesta desde un circuito centrado en la impulsividad sobre el cuerpo estriado ventral hacia un circuito centrado en la compulsividad sobre el cuerpo estriado dorsal. Entonces, el paradigma en adicciones o el objetivo último en tratar a estos pacientes es revertir este circuito que se ha alterado.
¿Que es bien difícil? Lo es bien difícil, chicos, porque al final se produce neuroadaptación, esa neurona ya no es la misma después del consumo. Pero lo que yo quiero que recuerden es todas las drogas van a generar esto cuando se va consumiendo. Y a la par, acá se está produciendo, en estas flechitas se está produciendo la neuroadaptación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ha quedado entendido. Muy bien. Entonces, acá es lo mismo, miren, un paciente Navy, ¿no es cierto? Empieza a consumir, por ejemplo, ha consumido opioides, los opioides generan un resultado favorable, experimenta placer, recompensa, y empieza a experimentar anticipación y deseo de dopamina asociado al consumo de opioides. De manera impulsiva va a volver a consumir, y si persiste consumiendo, va a volver a este circuito de atracón, abstinencia, anticipación, y finalmente el consumo se vuelve compulsivo, donde ya no predomina, chicos, este placer o esta recompensa que le generaba al inicio del consumo. Y para todas las drogas se produce el mismo tipo de esquema, ese circuito de esos tres dominios. Y dense cuenta, el sistema de recompensa es el sistema mesolímbico dopaminérgico, que frente a una situación normal, yo puedo comerme un plato de lomo saltado que me encanta, experimento placer, ¿no es cierto? Puedo de repente jugar frontón con un amigo, experimento placer en una situación. O puedo leer un libro que me encante, experimento placer. Puedo escuchar música, experimento placer. Pero cada vez que yo experimento este tipo de situaciones, no se dispara una respuesta de dopamina, sino la dopamina se libera de manera fásica, no en picos. Pero las drogas, ¿qué hacen? Ya sea highs, viene a ser, ¿no?, la elevación probablemente la experiencia subjetiva del subidón de la droga, ya sea conductual o inducida por sustancias, ¿qué hacen? Hacen que se libere dopamina del área tegmental ventral al núcleo accumbens de manera tónica y súbita, es decir, con picos. Entonces, cada vez que yo experimento un pico, voy a querer más, voy a querer más y voy a querer más. ¿Correcto? Eso es la gran diferencia entre actividades placenteras normales y actividades placenteras conductuales o inducidas por sustancias que pueden generar adicción. ¿Sí? Y acá tenemos el circuito de recompensa cerebral, donde el que más nos importa es el circuito de recompensa, ¿no es cierto? Que es el 1, que va desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Y en resumidas cuentas, el neurotransmisor que genera probablemente la experiencia de placer es la dopamina. Y en general todas las drogas, actuando desde diferentes circuitos de neurotransmisión, van a generar al final liberación de dopamina del área tegmental ventral al núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo mismo, pero con gráficos en neuronitas, ¿no es cierto? Miren, vean, área tegmental ventral, ¿correcto? Todas las drogas, miren, acá tenemos sistema endocannabinoide, tenemos sistema colinérgico, tenemos serotonina, tenemos beta-endorfinas, endocannabinoides. Todo esto va a hacer que estimulen esta neurona dopaminérgica y libere dopamina del área tegmental al núcleo accumbens, ¿correcto? Eso de manera reducida. Entonces, al final, como les había dicho, chicos, ¿no?, nosotros tenemos nuestras propias sustancias psicoactivas. Tenemos endocannabinoides, que son similares a cannabis sativa. Tenemos beta-endorfinas, que son similares a opioides. Tenemos acetilcolina, que es similar a la nicotina que está en el tabaco. Tenemos GABA, que es muy similar a las benzodiazepinas, que actúa de manera similar. Y al final dopamina, que es el neurotransmisor que genera la gran liberación cuando se activan todas estas vías. Eso es algo muy importante recordar. Y miren, dense cuenta de lo que les decía. Agarro cocaína, le puedo administrar a alguien cocaína y va a bloquear el transportador de dopamina. Es decir, ¿qué hace la cocaína? Hace que se incremente en la hendidura sináptica dopamina y se empieza a estimular los diferentes receptores dopaminérgicos que van del D1 al D5 y se experimenta ese placer. Pero dense cuenta que hay una correlación entre el self-reporter high, es decir, el subidón por la coca asociado al bloqueo,
empieza a disminuir el bloqueo dopaminérgico y empieza a disminuir el efecto, ¿correcto? Y justamente estos picos son los que hacen a una droga más potencialmente adictiva, ¿sí? Para tener en cuenta. Ahora, tengamos en cuenta, y esto es algo también que en la anterior clase les he dicho a sus compañeros, chicos, yo quiero solamente de este cuadro que no me aprendan pues todo, ¿no? Son dos cosas. Uno, dentro de las drogas legales, el alcohol es la droga que se consume más a nivel mundial. Después del alcohol está el tabaco. Eso me tienen que saber ustedes como médicos generales, ¿ya? Y dentro de las drogas ilegales, la droga ilegal que más se consume es cannabis sativa, ¿ya? Recuerden por favor eso. Entonces, alcohol y tabaco dentro de las drogas legales y cannabis sativa dentro de las drogas ilegales. Hay diferentes reportes, ¿no? Acá tenemos, miren, drogas ilícitas, marihuana, ¿correcto? Y esto en general hasta el 2022, y esto es de un estudio de hace poco, del 2023, chicos, ¿no? Que tratamos de... Este es un estudio, miren, de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Mental, lidero mucho Honorio Delgado, en hospitales públicos regionales, incluido Arequipa, y esto ha sido hecho en el Honorio Delgado. Dense cuenta de la prevalencia de consumo de alcohol a lo largo de la vida en la población, 95.7%. Después viene el tabaco, y si nosotros buscamos cannabis, acá está cannabis. Pero eso es lo que yo quiero que recuerden. A nivel mundial, la droga legal que más se consume es el alcohol. Después es el tabaco. Y valga la redundancia, dentro de todas las drogas, ¿cuál creen que sea la droga más adictiva? La nicotina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nicotina atraviesa muy rápidamente, chicos, la barrera hematoencefálica y estimula los receptores colinérgicos nicotínicos, ¿correcto? Recuerden por favor eso, ¿no? Y miren, dense cuenta, esto es un extracto que se les ha traído de el Informe Mundial sobre las Drogas 2023, la publicación de las Naciones Unidas. Miren, dense cuenta, en el Perú, ¿cuál es la droga probablemente que se utiliza con más frecuencia? Cannabis herb, marihuana, primer lugar, ¿correcto? ¿Coincide con la epidemiología mundial en drogas? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, al final, el problema de consumo de sustancias, chicos, es un problema de salud pública, que no es ajeno a la medicina en general y no va a ser ajeno a ustedes cuando sean médicos, serumistas o trabajen en el primer nivel de atención, ¿correcto? Y además porque también ustedes están expuestos al consumo de sustancias. Entonces, ¿se puede trabajar desde el primer nivel de atención? Sí se lo puede hacer. ¿Se puede tamizar pacientes? Sí se puede tamizar, ¿correcto? No se olviden. Pero si no me conocen qué es una dependencia, qué es un consumo perjudicial, si piensan que el paciente alcohólico es alcohólico porque ha perdido la moral, estamos mal, ¿no es cierto? No hemos pasado nuestro curso de psiquiatría de manera adecuada, ¿sí? Estamos con conceptos probablemente psiquiátricos de los años 70 o 80, ¿no es cierto? Cuando ahora estamos en el 2024, ¿sí? Entonces ven lo que les he explicado. Miren, acá estamos primeramente en el circuito centrado en la impulsividad y asociado al reforzamiento positivo. Cada vez que me intoxico o tengo el atracón por la droga, experimento recompensa, me siento bien. Entonces, después de experimentar la recompensa, voy a experimentar síntomas de abstinencia. Probablemente no un síndrome de abstinencia completo, pero disconfort, voy a querer más. Entonces voy a anticipar y voy a seguir consumiendo. Pero esto centrado en el reforzamiento positivo. Y cuando ya se migró de la respuesta de impulsividad centrada en el cuerpo estriado ventral hacia la respuesta de compulsividad centrada en el cuerpo estriado dorsal, simplemente aparece el reforzamiento negativo, donde, como les vuelvo a repetir, se consume por no experimentar el disconfort que me genera el no consumir. Se vuelve un hábito. Y va a haber justamente la anticipación y la preocupación que en el inglés se conoce como craving o el deseo imperioso por consumir, y la abstinencia, el afecto negativo y la compulsividad, y este ciclo adictivo va a perpetuarse. Y van a ver, chicos, que para todas las sustancias se presenta el mismo ciclo adictivo. Van a ver, en un momentito les presento eso. Miren, dense cuenta, ¿no?
¿Por qué algunos pacientes simplemente pueden llegar a un uso regular de la droga pero controlado y otros no? Porque como lo hemos dicho y lo decía Leisner, ¿no es cierto? Hay factores de vulnerabilidad biológica más factores socioculturales, ¿correcto? Y también dependerá de las características de la droga, por supuesto. Si nosotros nos ponemos a tomar en cuenta las perspectivas históricas, para los años 70, la concentración de delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de cannabis sativa, era aproximadamente en la planta un 10%. Ahora los cruces fitogenéticos consiguen marihuana con concentración de delta 9 tetrahidrocannabinol de hasta el 60%. Entonces, ¿el potencial adictivo de esa hierba va a ser mayor o no? Por supuesto. La cocaína más refinada va a ser más pura, va a ser mayor el potencial adictivo. Entonces, se va pasando, miren, desde factores biológicos, se experimenta primero con el consumo, luego se tiene un uso regular de la droga, van a depender también las características de la droga. ¿La vía de administración dependerá o no dependerá? ¿Cuándo experimento más rápidamente el golpe por la droga? ¿No es cierto? Que se dice así en el argot del adicto. Yo trato bastantes adictos y a mí me gusta la medicina de la adicción, chicos. ¿Correcto? Y hablan de eso, ¿no? O sea, es más rápido experimentar un subidón por droga cuando uno snifa, por ejemplo, cocaína, que cuando la ingiere de manera oral. Lo mismo sucede cuando uno fuma marihuana. Es más rápido cuando uno fuma marihuana, pasa la membrana alveolar y como marihuana es lipofílica, rápidamente va a pasar la barrera hematoencefálica y va a actuar a nivel sistema nervioso central. Va a depender también de las características de la droga y la vía de administración. Y luego, si persiste este consumo, vamos a experimentar abuso. Posteriormente, dependiendo de la genética, enfermedad mental, exposición prenatal, dependencia, y finalmente se va a hacer la adicción. ¿Correcto? Entonces, cada una de las sustancias, chicos, como ya les he indicado, ¿no es cierto? No van a crear nuevas funciones en nuestro cerebro, van a utilizar vías de neurotransmisión que ya están establecidas en nuestro cerebro, ¿correcto? Y bien, dense cuenta, ¿no? Los opiáceos actuarán sobre receptores opioides. La nicotina y el alcohol va a tener varios receptores. La cocaína va a bloquear el transportador de dopamina. La nicotina va a activar neuronas nicotínicas a nivel del área tegmental ventral y va a hacer que se libere dopamina en el núcleo accumbens. ¿Correcto? Cada una de las drogas. El ciclo adictivo es el mismo en las diferentes sustancias psicoactivas. Miren, dense cuenta. Lo que les decía. Uno de los síndromes de abstinencia más peligrosos y que ponen en riesgo la vida del paciente son dos, ¿ya? El síndrome de abstinencia al alcohol y el síndrome de abstinencia a los opioides. Nunca se olviden, por favor, de eso. Y miren, dense cuenta que es lo mismo. Anticipación, atracón, intoxicación, abstinencia, mismo circuito. Sin embargo, el deseo por consumir es más profundo en el alcohol y en los opioides en comparación probablemente con los estimulantes. Y mucho más, chicos, con la nicotina. Con la nicotina el paciente tiene tanto deseo de consumir nicotina que lo primero que hace en la mañana cuando se levanta es fumar un cigarrillo. ¿Correcto? Y es el mismo, ¿no? Tanto para la marihuana, para la nicotina, el profundo craving que genera, y también además la abstinencia genera bastante disforia, irritabilidad y problemas para dormir. ¿Ya? Dense cuenta que es lo mismo, ¿correcto? Por supuesto que nosotros en la clase no vamos a desarrollar, imagínense que desarrollemos las 11 drogas de las que habla el CIE-10. No nos alcanza el tiempo para poder desarrollar, entonces tenemos que desarrollar probablemente las que son más frecuentes, es decir, alcohol, tabaco y marihuana. Y vamos a tocar algunas adicciones conductuales. Por supuesto, yo siempre le decía a la doctora Yasa, ¿no? Una clase para tratar adicciones de 3 horas es muy corta para hablar de todo lo que un estudiante tendría que adquirir como conocimiento, es muy corta. Pero vamos a tratar de ser puntuales, porque yo no les voy a preguntar, pues, dónde actúa la cocaína, qué cosa bloquea, eso es para el especialista. Ustedes tienen que conocer cómo se desarrolla una adicción y cómo tienen que intervenir y los cuadros que tienen que ver con el alcohol, más que todo la abstinencia. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, los mecanismos de cómo incrementa la dopamina. Al final, lo que yo quiero que recuerden
independiente de la droga que tengamos acá, estimulantes, opioides, nicotina, alcohol inhalantes, cannabinoides, ¿qué hacen? Incrementan la dopamina en el área tegmental, en el núcleo accumbens. Eso es lo que tienen que saber. Es lo único que tienen que saber, porque que ustedes me sepan que desinhibe las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, las neuronas del GABA, eso no es importante. ¿Sí? Y acá tenemos, miren, los sustratos reforzadores, y nos vamos a dar cuenta, todas las drogas que hacen liberar dopamina del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Y los sitios de acción, ¿no? Ahí vemos núcleo accumbens, amígdala, área tegmental ventral. Y vamos a ver que utilizan sistemas, los mismos sistemas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, para opioides, para cannabinoides. Y esto es también algo muy importante, chicos, ¿no? Es lo que también a veces lo recalcamos como fenómeno del iceberg. Lo que yo veo probablemente en ese paciente es la adicción, en la punta del iceberg, pero abajo hay más cosas, ¿correcto? Probablemente puede haber un problema afectivo, puede haber un problema de ansiedad o puede haber un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, lo ideal es tratar ambos trastornos de manera paralela, ¿correcto? Pero definiendo, porque muchas veces cuando uno consume alcohol, posteriormente al alcohol y cuando pase el síndrome de abstinencia, puede experimentar síntomas depresivos, pero es por la abstinencia al alcohol, o puede experimentar ansiedad. Yo no le voy a decir, ese paciente tiene un trastorno de ansiedad inespecificado cuando está en el tercer día de abstinencia al alcohol. No, ¿no es cierto? Incluso en los criterios ahí indica, no cumple los criterios para una abstinencia dentro de un trastorno de ansiedad. Entonces, acá hablamos de esto, y esto también quiero que recuerden, chicos, que es algo probablemente que cuando ustedes vean pacientes sea muy frecuente, y de seguro lo ven en su práctica clínica. Pacientes que tienen patología dual o dual disorder, es decir, tener un cuadro psiquiátrico asociado a un problema por consumo de sustancias. Eso se conoce como patología dual. Incluso, chicos, hay una federación mundial de la WAD, World Association of Dual Disorders, ¿sí? Hay donde se estudia bastante esto. Entonces, acá vamos a ir con tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Y abajo, la parte de los trastornos de personalidad, teniendo en cuenta que nosotros hemos hablado de un circuito de impulsividad, y hay ciertos trastornos de personalidad donde la impulsividad es muy marcada. El Borderline Personality Disorder, Antisocial Personality Disorder, el trastorno de personalidad narcisista, Narcissistic Personality Disorder, y el trastorno de personalidad evitativa, donde hay bastante impulsividad, es un factor de riesgo para el desarrollo de una dependencia. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Y esto es algo para que lo tomen en cuenta de una manera práctica. El paciente que tiene un problema por consumo de sustancias va a venir de dos formas a la clínica, es decir, en presentación clínica, ¿no? La primera puede venir de manera aguda, ya sea con dos cuadros, ya sea intoxicado o con abstinencia. Recuerden eso, de manera aguda puede venir intoxicado o con abstinencia. Y de manera crónica puede venir como un consumo perjudicial o ya con un síndrome de dependencia bien marcado. ¿Ya? Pues los trastornos derivados del consumo vienen a ser el consumo perjudicial o el síndrome de dependencia, y los trastornos inducidos por el consumo son la intoxicación por la sustancia y el síndrome de abstinencia, y algunos trastornos inducidos específicos. No se olviden, chicos, que puede haber un trastorno de ansiedad inducido por una determinada sustancia, puede haber un trastorno psicótico inducido por una determinada sustancia. Pero, ¿cómo no me doy cuenta de esto? Hay una correlación tiempo-consumo entre la emergencia de los síntomas y el consumo de sustancias. Si un paciente ha consumido hace 7 meses cannabis y ahorita tiene ideas delirantes de que es Napoleón y le han insertado un chip en el cerebro y lo están controlando desde Marte, yo no voy a decir que es una psicosis inducida por cannabis, ¿no es cierto? ¿Hay correlación temporoespacial? No. Entonces dense cuenta de eso. Entonces lo más importante para que ustedes recuerden es que el paciente me puede venir de dos maneras: de manera aguda, intoxicado o con abstinencia.
y de manera crónica con un síndrome de dependencia o con un consumo perjudicial. Es fácil tenerlo en cuenta, ¿correcto? Para que se ubiquen cuando traten un paciente. ¿Listo? Y acá tenemos los diferentes tipos de trastornos que puede generar el uso de sustancias. Y son, miren, ustedes se dan cuenta, son varios, ¿no es cierto? Puede haber delirium por cualquiera de las sustancias, puede haber psicosis, miren, por varias de las sustancias, pero lo más importante acá a tener en cuenta es lo que les digo y les vuelvo a repetir. De manera aguda, bien intoxicado con abstinencia. De manera crónica, con un síndrome de dependencia o un consumo perjudicial. Y ahora vamos a aprender a diferenciar esas cosas. Si se han dado cuenta, estamos corriendo, ¿sí? Pero estamos haciendo las cosas específicas. No es necesario que ustedes me sepan un montón para que estén preparados para su examen. Porque como yo les digo, yo de las clases que dicto, pregunto de las cosas que recalco, porque eso es lo que tiene que saber el estudiante. No tiene que saber cosas del otro mundo, ¿correcto? Miren, dense cuenta cuáles son los trastornos por uso de sustancias. No vamos a estudiar pues en los trastornos por sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, ni por inhalantes. Eso no es lo común. Ustedes tienen que saber lo común, lo que se presenta más frecuentemente. Alcohol, tabaco, cannabis. Esas tres cosas. ¿Sí? Y acá tenemos la clasificación, como les decía, ¿no? El paciente puede venir intoxicado o con abstinencia o con consumo perjudicial y síndrome de dependencia. Entonces, al final, ¿cómo vamos a entender, chicos, la enfermedad adictiva? Vamos a entenderla como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas específicos, pero que van a alterar un tipo de funcionamiento psíquico. Es un síndrome amnésico, disejecutivo, emocional. ¿Por qué amnésico? Porque la misma sustancia, chicos, va a alterar y va a tener que ver mucho con el aprendizaje asociativo, lo que hemos dicho, el condicionamiento operante, memoria hipocampo. ¿Por qué cuando un paciente ha dejado de consumir, lo que les decía al inicio de la clase, ha dejado de consumir 10 años cocaína, por ejemplo? Viene una fiesta, va a un casino, viene lo que se denomina saliencia incentiva, es decir, toda la parafernalia que tiene que ver con el consumo de drogas, ¿no es cierto? Y se enciende otra vez la adicción. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje asociativo y está justamente en la memoria, en el hipocampo. ¿Por qué dice ejecutivo? ¿Dónde hemos dicho que se producía ese cambio desde el circuito de impulsividad hacia compulsividad? En el córtex prefrontal ventromedial, ¿no es cierto? Y se pasa a una respuesta centrada en el cuerpo esterodorsal, donde ya no trabaja el córtex prefrontal, ya no puede controlar esa respuesta. Y finalmente emocional, porque altera el sistema de recompensa, altera el sistema límbico, altera la afectividad y se altera la amígdala. Entonces al final este paciente tiene un síndrome amnésico, tiene un síndrome disejecutivo emocional. Acá ya estaríamos hablando pues de un paciente que ha hecho un síndrome de dependencia a una determinada sustancia, ¿ya? Entonces acá tenemos las diferentes alteraciones, ¿no? Si nosotros vemos un síndrome amnésico, hay también alteraciones en las funciones ejecutivas, es decir, toma de decisiones adecuadas, inflexibilidad cognitiva, problemas de planificación, a nivel afectivo los problemas que puede generar y a nivel de la atención y la conducta. ¿Correcto? Y miren, dense cuenta, cuando un paciente empieza a consumir, ¿cómo impacta sobre la vida afectiva de un paciente? Este es el estado de ánimo normal, viene el pensamiento intrusivo de consumo, esa anticipación, esa preocupación, el paciente empieza a experimentar el craving, miren, el craving, el deseo imperioso, consume el paciente, conducta neutralizadora. Hay el descenso brusco de la ansiedad y luego experimenta una fase depresiva. Es lo que se conoce, por ejemplo, en la coca, lo que se conoce como el crash down post-coca o el coca blues, desde el punto de vista en inglés. ¿Sí? La medicina de adicción es bien bonito, chicos, bien bonito. Y es una de las partes de la psiquiatría que ahora últimamente ha tenido bastante crecimiento en tratamientos, en varias cosas. Es decir, el modelo que se utiliza ahora para tratar al paciente adicto es similar, chicos, al modelo que se utiliza para tratar a un paciente con daños no transmisibles, como les explicó al inicio. Una enfermedad crónica, recurrente, donde la recaída es parte de la historia natural de la enfermedad. Un paciente con diabetes, en algún momento de su enfermedad, deja la medicación o recae.
en no cumplir con la dieta y vuelve a tener hiperglicemia. Y hay que volver a regular eso, ¿no es cierto? Igual un paciente con hipertensión. El paciente va a ser hipertenso toda su vida. El paciente va a ser diabético toda su vida. Probablemente el paciente va a tener la adicción toda su vida. Pero vamos a tratar de hacer estrategias de reducción de daño. ¿Qué prefieren, por ejemplo? Y esto yo les decía a mi grupo de práctica. ¿Qué sería, digamos, más preferible? Porque probablemente estos pacientes, de que salgan de la adicción completamente, es un poco difícil. Es un poco difícil. Pero, ¿qué preferimos? Que el paciente, si antes consumía los 7 días a la semana 3 botellas de ron cada día, consuma 3 veces a la semana 2 botellas de ron, hemos ganado algo, ¿no? Eso se llama reducción de daño, ¿correcto? Ha cambiado el abordaje de las adicciones, ¿sí? Pero igual es un trabajo arduo donde se maneja de manera multidisciplinaria tanto con psicología y con psiquiatría. Acá en el Perú tenemos nosotros en Lima psiquiatría de adicciones para hacer la subespecialidad dentro de psiquiatría, para ser psiquiatra de adicciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendemos la enfermedad activa? Y esto también es importante para lo que ustedes se centren, ¿no? Y les hago esta pregunta. ¿Quién tendrá más riesgo de poderse volver adicto, es decir, desarrollar la dependencia? ¿Un adulto que consume cocaína a los 30 años o un adolescente que consume cocaína a los 13 años? Y aquí está la explicación, miren, dense cuenta. Un adulto, chicos, tiene su corteza prefrontal como si fuera un triángulo equilátero que regula las conductas de aproximación y evitación, tanto centrado en el estriado como en la amígdala. Y en el adolescente, ¿qué pasa? Como todavía no hay un desarrollo adecuado del estriado, todavía está en desarrollo ese cerebrito, predominan las conductas de aproximación. Entonces, si el adolescente empieza a consumir de manera temprana, más rápidamente tiene el riesgo de desarrollar una dependencia, justamente por neurodesarrollo. ¿Correcto? ¿Quedó claro esto, no es cierto? Esta es la explicación neurobiológica por qué un adolescente se puede volver adicto y por qué tenemos que centrar nuestros esfuerzos en evitar que a más temprana edad un paciente consuma un adolescente consuma cualquier tipo de sustancia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y acá tenemos un cuadrito para resumir. Ahora, no es necesario que ustedes se aprendan de memoria estos cuadritos, por favor, ¿eh? Porque muchas veces yo cuando era alumno, había algunos docentes, no voy a decir los nombres, que tomaban el examen de estas cositas. ¿Sí? No es pues eso. Esto es para que ustedes que entiendan que lo que hemos hablado al inicio, va a haber factores de vulnerabilidad, va a haber factores genéticos y todo eso sumado, más el contacto con la sustancia y las características de la sustancia, va a terminar en lo que nosotros conocemos como un síndrome de dependencia, donde el peso de cada uno de los factores no va a ser determinante. El hecho de que papá o mamá hayan tenido problemas con el alcohol no significa que yo voy a tener problemas con el alcohol. De que tengo una vulnerabilidad genética, la puedo tener. Pero si no me expongo a las situaciones y sé manejar el estrés de una manera adecuada, probablemente no haga la adicción. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender en ese cuadrito. Ya que es muy importante conocer esto, chicos, miren. Esta es la escalada de consumo de las sustancias psicoactivas y también la asociación alostasis y estrés. Dense cuenta. Empiezo a usar, experimento abstinencia, recaída, ¿no es cierto? Sigo usando, o la abstinencia es más intensa, otra recaída. Entonces acá empieza a aparecer dependencia temprana, hay más abstinencia, otra recaída y finalmente dependencia tardía y el estado de neuroadaptación. Y dense cuenta cómo afecta el estado de ánimo. Y al final, chicos, ¿qué pasa? Ya no se libera la dopamina que se liberaba al inicio cuando yo consumía por refuerzo positivo. Se pierde la liberación de dopaminas, de péptidos opioides. Por eso también hay mucha correlación entre patología dolorosa con adicciones. En los libros de adicciones hay capítulos que tienen que ver con dolor y adicciones. Se estimula la liberación de factor liberador de corticotropina y se trabaja pues el cerebro del paciente adicto está en un estrés constante, donde hay mayor cortisol. Y recuerden,
Cuando se libera más cortisol, las neuronas del hipocampo son más susceptibles a degenerarse frente a concentraciones altas de cortisol. ¿Ya? Correcto. Y acá tenemos el abordaje por historia natural de la enfermedad adictiva. El objetivo, chicos, es incidir en que los pacientes que ya usan una sustancia con intervenciones breves no consumen, ¿correcto? O el consumo sea controlado. Y aquellos pacientes que tienen un consumo perjudicial o un consumo de riesgo no desarrollen una dependencia. Y dense cuenta, ¿no? Mientras el triángulo se achica, las intervenciones también son más complejas. Dense cuenta, ¿no? En un paciente ya con dependencia que está haciendo una abstinencia, va a requerir probablemente una hospitalización y hospitalizaciones prolongadas. ¿Qué es lo que dice ASAM, por ejemplo, la American Society of Addiction Medicine? Cuando hay una diferencia estadística significativa manteniendo la abstinencia a una sustancia, un paciente, por ejemplo, que es dependiente a cannabis, por lo menos el paciente tiene que estar 6 meses sin consumo para tener una diferencia estadística significativa a largo plazo, por lo menos. ¿Sí? Entonces, los diferentes abordajes. Entonces, acá también quiero que se den cuenta de esto. Mientras más sea la dependencia, los problemas sociales y los problemas interpersonales que presente el paciente van a ser más severos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente con enfermedad adictiva? Abordándolo de manera sindrómica. Ya hemos indicado un síndrome amnésico, disejecutivo, emocional, y 3 características sintomatológicas básicas que tienen que ver, chicos, con los criterios diagnósticos. Pérdida de control, el paciente utiliza cantidades mayores de droga por un tiempo prolongado, hay fracasos para intentar reducir el consumo, pérdida de control, priorización del consumo. El paciente, de nuestro ejemplo, al inicio de la clase, ¿qué prefería? Irse a tomar que estar en la casa, ¿no es cierto? Priorización del consumo. Se dedica un tiempo exclusivo al consumo y se consume a pesar de las consecuencias adversas del mismo. Y la neuroadaptación viene a ser la tolerancia, la abstinencia y finalmente la apetencia marcada por la droga, es decir, el craving, el deseo intenso por consumir. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer en la anamnesis? Tenemos que incluir, chicos, pues, ¿no? Desde cuándo ha empezado a consumir, qué sustancias consume, a qué edad inició el consumo, por lo que ya hemos dicho. Si hay un inicio de consumo a edades muy tempranas, el riesgo es más alto de desarrollo de dependencia. La frecuencia de consumo es muy diferente que consume el paciente una vez a la semana cannabis y que consuma un porro de cannabis a que consuma al día 7 porros. Es muy diferente. ¿Quién va a ser más tolerante? El paciente que consume 7 porros al día. ¿Correcto? Y la fecha de último consumo para determinar los síntomas de abstinencia. Igualmente, muchas veces, chicos, los pacientes tienen síntomas inespecíficos, pérdida de peso no intencionada, fatiga, anedonia. Y en la exploración física siempre es muy importante ver piel, por si puede haber signos de venopunción, oído, nariz y faringe. Recuerden, por ejemplo, que la cocaína ha sido derivado pues, de analgésicos que son vasoconstrictores. Muchas veces cuando el paciente consume cocaína intranasal esnifada, puede generar una necrosis del cartílago nasal. Yo he visto necrosis de cartílago nasal en pacientes adictos a cocaína. Igual la cocaína, chicos, muchas veces cuando hay intoxicación eleva la presión arterial y muchas veces puede generar infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? Igual en pulmones, a nivel cardiovascular, en abdomen, extremidades y síntomas neurológicos. Y en el examen mental vamos a valorar que, como es un síndrome amnésico disejecutivo emocional, ¿va a alterar la memoria? Sí. ¿Va a alterar la función ejecutiva? También. ¿Y la afectividad? También. ¿Sí? Si nos damos cuenta de eso. Entonces ya lo que les estaba explicando, ¿no es cierto? De manera aguda el paciente puede venir en 2 situaciones clínicas, ya sea intoxicado o en abstinencia. Intoxicado, va a haber una evidencia clara que ese paciente ha tenido el atracón de droga y está viniendo por los efectos secundarios al consumo. Y abstinencia es que el paciente hay una evidencia clara de que ha disminuido o ha cesado de manera brusca el consumo y un síndrome asociado a una abstinencia específica a esa sustancia. Por ejemplo, para alcohol, el temblor distal,
las náuseas, los vómitos, la sudoración, el incremento de la presión arterial, los síntomas neurovegetativos. ¿Sí? Y los cambios que se producen a nivel de los neurotransmisores. Miren, dense cuenta, chicos, lo que sucede. Entonces, este es un cuadrito bien interesante y cómo al inicio del consumo se eleva la dopamina, se elevan los opioides, se eleva el GABA y se incrementa el glutamato. En la abstinencia hay menos cantidad de CRF, no se libera como sucede cuando hay una abstinencia aguda, cuando ya se ha desarrollado una dependencia. Se eleva la noradrenalina no con tanta intensidad en comparación acá. Y en la tolerancia, miren, como ya el paciente ya no experimenta la misma cantidad de liberación de dopamina, de opioides, de GABA ni de glutamato como lo hacía cuando consumía por primera vez. Y la abstinencia, miren, dense cuenta, chicos, hay menos dopamina, menos opioides, menos GABA, menos glutamato, pero predomina respuesta de estrés, factor liberador de corticotropina, noradrenalina, dinorfinas y menos neuropéptido Y. Entonces, al final hay un punto, como les mostré, de no retorno, donde el paciente en algún momento ya va a generarse un daño orgánico a nivel cerebral, ¿correcto? Y la traducción clínica de estos cambios en neurotransmisores: cuando el paciente está con abstinencia, baja la dopamina, baja la serotonina e incrementa la dinorfina, las dinorfinas, el paciente experimenta ese estado de disforia asociado al craving. Ansiedad, ataques de pánico porque ya no hay GABA. Va a experimentar más estrés porque se libera factor liberador de corticotropina y se libera noradrenalina. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender en el síndrome de abstinencia. Entonces, a largo plazo, ¿cómo yo voy a entender al paciente, chicos? Va a venir por dos causas, ¿no es cierto? Ya sea como consumo perjudicial o como síndrome de dependencia. En el consumo perjudicial, solamente unas palabras respecto a esto, chicos, para que lo entiendan. Es un patrón de consumo donde hay un daño ya evidenciado, ya sea hepático, ya sea médico, ya sea en relaciones interpersonales, pero no cumple con los criterios de abstinencia ni intoxicación. Entonces, ese es un consumo perjudicial, ¿correcto? Y todavía no está impactando en la funcionabilidad del paciente, ¿correcto? Eso dense cuenta. En cambio, la dependencia cumple los criterios que hemos hablado de pérdida de control, priorización de consumo y neuroadaptación. Ansia por consumo está dentro de la neuroadaptación. Pérdida de control está dentro de la pérdida de control. Abstinencia, tolerancia es neuroadaptación. Priorización del consumo, hemos hablado de que es priorización del consumo. Y consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales viene a ser priorización del consumo. Esos son los criterios para una dependencia. Y los criterios son los mismos para todas las sustancias psicoactivas. ¿Correcto? Y acá tenemos los criterios de dependencia para el uso de las sustancias en las clasificaciones actuales. Es lo mismo, chicos, lo único que yo quiero que aprendan es eso. En la dependencia hay pérdida de control, neuroadaptación y ¿qué más? Y priorización del consumo. Esas cosas, nada más. Eso es fácil para recordar para todas las sustancias. Y al final, ¿qué genera? Un distrés o una alteración en el funcionamiento. En el consumo perjudicial todavía no hay alteración en el funcionamiento, pero ahí hay un daño identificable, producido por la sustancia. ¿Ya? Y hablamos del consumo perjudicial. En general, chicos, el consumo de riesgo se confunde mucho con consumo perjudicial, ¿no? Es un concepto netamente epidemiológico, donde hay va a depender, chicos, de la consecuencia que yo estoy evaluando para valorar ese riesgo. Entonces, hay una dificultad para determinar qué parámetros específicos para cada tipo de sustancias psicoactivas. Yo no puedo decir que el consumo de riesgo de marihuana es 3 gramos, porque no es ético experimentar con humanos y darles marihuana, ¿no es cierto? Esa es probablemente la restricción que tenemos en adicciones. No podemos, yo por ejemplo, no puedo reclutar acá a mis alumnos y darles cocaína, ¿no es cierto? Y experimentar cuánto es el nivel donde ya la presión empieza a elevarse más, y cuando probablemente es el nivel donde el paciente no hace digamos una crisis hipertensiva por cocaína. No se puede hacer eso desde el punto de vista ético.
¿correcto? Pero hay pues los consumos de riesgo y lo vamos a ver en alcohol, se van a dar cuenta. Unidades de bebida estándar, esto es algo muy importante para que tengan en cuenta. Una unidad de bebida estándar, la literatura dice que tiene más o menos entre 10 a 14 gramos de alcohol. Entonces, una unidad de bebida estándar tiene más o menos 120 mililitros de vino, una lata de cerveza que trae 355 mililitros que tiene 5% de alcohol, o 45 mililitros de un destilado, o sea, tequila, vodka, gin, es decir, un licor de alta graduación. Entonces, el NIA, chicos, que es el National Institute on Alcohol Abuse, permite valorar consumos de riesgo. Un varón puede llegar a consumir hasta 4 unidades de bebida estándar, porque una lata de cerveza tiene una unidad de bebida estándar. A ver, saquemos ese cálculo, incluso con mis alumnos de prácticas lo hemos hecho. Si una cerveza tiene 5% de alcohol y una lata tiene 355 mililitros, ¿cuántos gramos de etanol puro tiene esa lata de cerveza? Casi 16. A ver, multipliquen. Casi 16. ¿Cuánto es el 5% de 355? Más o menos sale 14, ¿no? Salió 13.8, algo así. No, 16. ¿Sí? 350 por 18. 8. Entre 100. Ya, más o menos en ese rango va, ¿no es cierto? Es decir, entonces, un varón menor de 65 años puede consumir hasta 4 unidades de bebida estándar al día, o a la semana hasta, miren, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, hasta 14 unidades de bebida estándar por semana. Y una mujer, por el fenómeno, y acá hay un fenómeno que voy a preguntar en el examen, chicos, que se llama telescopía. ¿Por qué? La mujer, chicos, cuando empieza a consumir sustancias, hace más rápido la dependencia que el varón. ¿Por qué? Por el influjo hormonal. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tengan. Y también las consecuencias y las complicaciones son más rápidas. Por ejemplo, para el alcohol. Si un varón empieza a consumir, digamos, con criterios ya de dependencia a los 20 años, y consume a ese ritmo, en 20 años más o menos va a ser una cirrosis hepática. Pero el influjo hormonal, recuerden nosotros que el influjo hormonal es potente en la mujer, específicamente cuando está en edad fértil. Entonces, ese influjo hormonal más el consumo de alcohol hace que la mujer haga más rápido la esteatosis hepática alcohólica, y de la esteatosis hepática alcohólica se pasa rápidamente a la cirrosis hepática. Entonces, si el varón a los 40 años hace la cirrosis, la mujer hace la cirrosis en la mitad del tiempo en que la desarrolla el varón, es decir, a los 30 años. Imagínense si a eso aunado, recuerden que el consumo de sustancias trae como consecuencia la adopción de conductas de riesgo. Imagínense que esa mujer esté infectada por virus de hepatitis C junto con hepatitis B, lo que se conoce como agente delta, ¿no es cierto? La cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular es más que seguro. ¿Sí? Es lo que se conoce como fenómeno de telescopía, ya en adicciones. Y acá tenemos pues los consumos de riesgo atraco, ¿no? Y acá es algo muy importante, chicos, ¿no? Y esto es lo que se produce, ¿eh? Nosotros vemos los fines de semana, vienen pues los atracones por alcohol, ¿no es cierto? Y eso se produce cuando se consume más de 5 unidades de bebida estándar en un periodo corto de tiempo, y es frecuente entre población joven si se considera como concepto clínico. Uno va, sale y se toma 5 cervezas en uno, se puede tomar hasta 10, ¿no es cierto? Y eso sucede, correcto, sucede, pero eso es lo que nosotros conocemos como consumo impulsivo de alcohol, o binge drinking, ¿no? O atraco. Y acá tenemos el espiral adictivo para probablemente explicar todo lo que hemos estado viendo. Entonces, cambios epigenéticos tempranos, el riesgo de adicción, se va desarrollando ese cambio de impulsividad hacia compulsividad, se desarrolla la tolerancia, la abstinencia, la adicción, cambios en los circuitos, riesgo de recaída y recaída, y al final es una espiral del cual a veces es muy difícil salir, ¿no? De espiral adictiva.
Entonces, ¿cómo vamos a abordar a este paciente? No se olviden, chicos, que hay que pedirle exámenes de laboratorio a todo paciente que tiene una dependencia de sustancias, función hepática, función renal, hemograma, hemoglobina, constantes corpusculares, TP, TPT, INR, plaquetas, glucosa, serología. ¿Por qué serología? Porque el consumo de sustancias conlleva factores de riesgo, ¿correcto? En mujeres, siempre pedir beta-HCG y análisis de gases arteriales y electrolitos. Y en imagenológicos no se olviden, chicos, ¿no? El consumo de sustancias va asociado a pobreza, ¿correcto? Y el paciente a veces prioriza el consumo antes de comer, se compra digamos lo que nosotros decimos, su pastel, por ejemplo, ya es decir, pasta básica. Y la pasta básica está asociada ¿a qué? ¿No es cierto? A la combustión de la pasta genera incluso la combustión del cannabis genera mayores cantidades de compuestos cancerígenos que el propio tabaco. Entonces ahí va a haber riesgo de que este paciente, aunado a la pobreza en la que vive, haga tuberculosis o no. Y encima imagínense que este paciente se haya infectado por VIH. Entonces es un problema de salud pública las adicciones o no, chicos. Eso es lo que yo quiero que vean. ¿Sí? Y los toxicológicos, ¿no? Panel de drogas cuantitativo y cualitativo. Lamentablemente en nuestra ciudad solamente se llega a hacer hay cualitativo, es decir, determina, ¿está la droga o no está la droga en la orina? En cambio en Lima tenemos cromatografía para determinar análisis de pelo, análisis salival, ¿no? Para determinar si hay sustancias. ¿Correcto? Y acá tenemos el intervalo de tiempo para poder detectar, ¿no? Algo muy importante que quiero que se den cuenta, miren, y lo que les estaba comentando, cada una de las sustancias tiene pues sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Cannabis sativa, con su compuesto psicoactivo que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, es un compuesto altamente lipofílico. Es decir, una mujer que consume cannabis, al tener más grasa corporal, se va a depositar más. Y si esta paciente es una consumidora crónica, va a suceder esto, que incluso hasta 30 días después de haber dejado de consumir, va a seguir saliendo el análisis de orina positivo. ¿Correcto? Recuerden por favor eso, ¿ya? Y miren, dense cuenta lo que puede generar. Acá más que todo lo que les traigo y lo que es más importante dentro de la clase es que la cocaína, al elevar la concentración de dopamina en la hendidura sináptica y al generar también elevación de noradrenalina, eleva la presión arterial. Es por eso que puede haber hemorragia cerebral, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos en pacientes cocainómanos, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, si ustedes no recuerdan, ¿no? Ustedes de repente no, pues ustedes son más jóvenes que yo. En los años 90, 95, del 95 al 2000, chicos, había bastante delincuencia juvenil en el Perú, ¿correcto? Y había bastante consumo de disolventes orgánicos, lo que se conoce como terocal, ¿correcto? Y el terocal, chicos, miren, dense cuenta lo que genera lesiones en la sustancia blanca. Es decir, el paciente prácticamente termina con un cuadro orgánico bien intenso, porque el disolvente orgánico destruye los axones de las neuronas. Y cuando no hay axón, no hay neurotransmisión. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Y acá les voy a mostrar algunas imágenes respecto a lo que, miren, por ejemplo, la atrofia cerebral en un paciente alcohólico. Miren, dense cuenta, chicos, este córtex prefrontal y miren, vean estos hipocampos a los lados, estos lóbulos temporoparietales, y miren la diferencia a nivel del córtex prefrontal. ¿Sí? Y miren el cerebelo, por ejemplo, acá, bien atrofiado. Entonces, a largo plazo, el alcohol puede generar una demencia alcohólica, por supuesto. Acá tenemos, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa en un paciente cocainómano. ¿Sí? Es una resonancia magnética en T1 y en T2. Y acá tenemos una tomografía por emisión de positrones, que es una técnica funcional en psiquiatría.
que mide el metabolismo cerebral, chicos, con 18 fluorodesoxiglucosa, ¿sí? Entonces, tenemos un cerebro con un metabolismo cerebral normal. Y dense cuenta, este es un cerebro con hipometabolismo global a predominio frontal y temporal en un paciente consumidor de cocaína y alcohol. ¿Tiene un sustrato a nivel frontal? Por supuesto. Entonces, esto es mostrarles evidencia, ¿no? Y acá tenemos una tomografía con SPECT, tomografía computadorizada por emisión de fotón único, donde se observa, mide flujo sanguíneo cerebral y un flujo sanguíneo cerebral regional con múltiples defectos de perfusión por consumo crónico de cocaína. Esto es lo normal, miren lo de acá, con las flechitas. Entonces, ¿hay un daño orgánico secundario al consumo? Sí lo hay. Y acá también es algo muy importante que ustedes conozcan, chicos, ¿no? Y yo, por supuesto, me imagino que sus docentes de práctica en adicciones, que han hecho ya, me imagino, en la práctica, les habrán enseñado cuáles son los estadios de cambio de Prochaska y Clement, o no les han enseñado, para que yo les enseñe a sus docentes. Porque en la guía práctica está ese componente. Y creo que muchos de los docentes no me están tomando en cuenta la guía. Y eso no es así, porque les tienen que explicar. Entonces, hay estadios de cambio, ¿no? Esto es, chicos, netamente en términos para ver si el paciente está comprometido. Porque muchas veces el paciente está... esto tiene que ver mucho con si el paciente se inclina en querer cambiar. Precontemplativo es un paciente que no tiene interés por cambiar, él no tiene un problema, puede manejar el consumo. Contemplativo es un paciente que ya, mostrándole la evidencia, identifica que probablemente sí tiene algún problema y podría hacer algo por cambiar. Preparación o determinación, ya el paciente se ha dado cuenta que puede cambiar y se está preparando para el mismo, y acción, ya el paciente está trabajando, y mantenimiento, se ha alcanzado la estabilidad y se está tratando de mantenerla. Y algunos consideran, Prochaska y Clemente consideran que ya les he dicho, ¿no es cierto? Y esto les voy a preguntar. En la historia natural de la enfermedad adictiva, la recaída es parte de la historia natural. Nunca se olviden de eso, ¿sí? Y acá tenemos pues los estadios de Prochaska y Clemente. Miren, dense cuenta, se puede salir de manera permanente desde el mantenimiento, sí, desde precontemplativo, correcto, contemplativo, preparación, acción, mantenimiento, recaída. Y el tamizaje es posible en atención primaria, por supuesto. Miren, chicos, este ASIS, que es Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test, lo pueden utilizar para poder valorar en atención primaria. Identifica pacientes y los derivan a tiempo, y especialmente en qué población probablemente van a tratar de hacer prevención primaria: en adolescentes, cuando hagan su cero. Ese es el objetivo. Y acá vemos, miren, por ejemplo, los resultados de la CIS, los niveles de riesgo y lo que yo tengo que hacer. Porque ustedes saben, ¿no? Y probablemente a lo que ustedes más se enfrenten en atención primaria va a ser el consumo de alcohol. Pues ahí es donde tienen que intervenir, ¿sí? Esto no se les va a preguntar, por supuesto, ¿no? Y esto es el abordaje terapéutico en fases, ¿no? Recuerden que en la fase 1 vamos a tratar la abstinencia, en la fase 2 es prolongar esa abstinencia, y en la fase 3 es tardío de recuperación. Entonces, miren, esto es lo que yo les decía. Acá recién hay una diferencia estadística significativa cuando el paciente se mantiene sin consumir por lo menos unos 6 meses. Después de ahí podemos trabajar más en la parte de psicoterapia, igualmente con los psicofármacos. ¿Sí? Entonces, creo que estamos justo con el tiempo y ya debemos estar en la diapositiva 100, por lo menos he tratado de avanzar rápido, pero yo creo que lo han entendido, ¿no es cierto? Que es lo básico y lo que tienen que saber de adicción. O sea, por lo menos de acá les vendrán unas 2 preguntas, y lo de alcohol, tabaco, un síndrome de abstinencia probablemente para que me reconozcan, o un síndrome de dependencia o alguna complicación a nivel de tabaco. Pero medicamentos, esas cosas no se les pregunta, ustedes tienen que saber los cuadros clínicos. O sea, cómo identifican un paciente con esto, ¿no? Este paciente tiene un
tolerancia a tal sustancia. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que les he recalcado, ¿no? Pérdida de control, priorización del consumo y neuroadaptación. ¿Correcto? Les agradezco mucho por su tiempo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Le puedo preguntar Antes de que terminemos. el artículo que fue? ¿Alguna El pregunta? artículo Se queda apagado. Porque de ahí tenemos que ver, estamos por ¿Qué era? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ¿Ninguna? caso Ya, chicos, clínico? gracias. ¿Te refieres?